Bueno, hola de nuevo para todas las personas que estaban conectadas toda esta tarde de domingo en nuestro tercer y último día de Feria Virtual Creciendo Juntos. Ya vamos a arrancar con nuestra última actividad. Hemos preparado una sorpresa para cerrar nuestra feria de la mejor manera en compañía no de una, sino de dos expertas que ya van a estar con nosotros en unos segundos. Recordarles que nuestra zona comercial va a seguir abierta durante toda la tarde y noche de hoy para que ustedes no se pierdan las promociones, descuentos especiales que solamente van a encontrar en nuestra zona comercial. Tenemos varias marcas para que vayan si no lo han hecho y se den un paseo virtual por toda esta zona comercial que tenemos preparada para ustedes. Chateen con todas las personas encargadas de cada marca en línea, los pueden asesorar, les pueden brindar más información y guiar en todo el proceso de compra en línea. Una vez les quiero agradecer por la compañía durante estos 3 días. Desde el viernes hemos estado aquí en compañía de varios especialistas, hemos aprendido muchísimo y en serio esperamos que toda esta información haya sido de valor. Vamos a arrancar con nuestra última conferencia. Es un conversatorio en realidad porque, como lo decía, vamos a estar en compañía de dos especialistas que ya han estado por aquí. Ayer nos estuvo acompañando la doctora Diana Salazar, hablándonos sobre todo este tema tan importante de la nutrición infantil. Entonces le doy la bienvenida de nuevo a la doctora Diana. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenida de nuevo a Creciendo Juntos. Gracias por dedicar esta horita de domingo para nosotros. Muchas gracias, Erika. No, yo encantada. Y más hablando de ese tema también que es tan apasionante. Así es un tema apasionante, muy extenso, entonces yo estoy segura que esta hora va a ser muy enriquecedora. Y para complementar toda la información que nos va a compartir la doctora Diana, tenemos de nuevo a Caro Gómez con nosotros, que esta mañana nos estuvo compartiendo mucha información sobre banco de leche. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? ¿Te escuchamos? Doc, ¿tú nos escuchas bien? ¿Está bien a las dos? Sí, las Listo, perfecto. Bueno, yo no les quiero robar tiempo porque, como lo decía, sé que este tema es extenso y tratamos de abarcar toda la información posible. El inicio de la alimentación complementaria, entonces esta hora es de ustedes. Bienvenidas a nuestra feria y para cerrarla de la mejor forma, nada mejor que su compañía. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Hola, Diani, ¿cómo estás? Hola, Caro. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Muy bien. Acá feliz de estarlas acompañando en este conversatorio tan bueno de alimentación complementaria. Así es. Bueno, entonces empecemos. Vamos a hablar un poquito sobre definiciones, algunos conceptos importantes y ya luego también vamos a estar abiertas a preguntas que ustedes tengan, entonces las pueden ir escribiendo y poco a poco vamos desarrollando esto en forma de conversatorio para que sea supremamente ameno. Claro que sí. Pues empecemos con esa definición de qué es alimentación complementaria, qué nos trae, a qué edad se inicia. Pues sí, digamos que definición como tal es como cuando ya los niños han crecido un poquito más, ya tienen otras necesidades, ya empezaron también como a mostrar esas ganas de empezar a comer, empezar a probar otros alimentos. Entonces, el momento en el que se inicia esa alimentación como tal, con pruebas, con otros alimentos diferentes a la leche que ha venido consumiendo. Exactamente, y algo también importante lo que decías tú, Caro, es ir, digamos, como ese inicio de la alimentación complementaria junto con todo ese neurodesarrollo de los bebés, porque todos, digamos, que van a estar listos en momentos diferentes. Digamos que es importante proteger esa lactancia materna, sabemos que vamos a proteger esa lactancia materna de manera exclusiva hasta los 6 meses de edad, perdón, pero que también hay un rango para iniciar entre el cuarto y el sexto mes según las guías europeas y pues que realmente la alimentación complementaria como tal es cualquier alimento líquido sólido diferente a la leche materna o a la fórmula infantil. Entonces digamos que ahí ya vamos iniciando como a hablar un poquito de cuándo lo vamos a iniciar, esta alimentación complementaria. Entonces siempre, y tú también como consultora internacional en lactancia materna, siempre vas a proteger esa lactancia materna y por lo tanto pues vamos a estimular a la mamá también y a motivarla para que mantengamos esa lactancia hasta los 6 meses de edad y a partir de ahí pues iniciar esa alimentación complementaria. Exactamente. Y mira que incluso ahí hasta su nombrecito lo dice, que es complementaria y no sustitutiva, porque una de las inquietudes que tienen las mamás en este momento también es en qué momento le ofrezco los alimentos, si primero le ofrezco mi pecho y luego los alimentos, o primero los alimentos y luego el pecho. Y en realidad es que no tiene un orden específico el pecho como tal, sino que sigue siendo a libre demanda. Lo que empezamos en este momento es como
a incorporar esta rutina de alimentación. Entonces, que en el momento en el que nosotros estamos desayunando, también él nos puede acompañar a desayunar, es decir, que desayunemos juntos, almorcemos juntos, o sea, que esos momentos de alimentación se empiecen a incorporar en las rutinas del día. Pero si él en ese momentico, por ejemplo, si bebé en ese momento no quiere comer como tal, pues simplemente que nos acompañe, y si quiere pecho, pues recibirá pecho en lugar de los alimentos. Eso es algo que se va a empezar apenas a establecer. Exactamente, es muy importante porque digamos que dentro de los objetivos de la alimentación complementaria, pues si bien es que los niños poco a poco empiecen a consumir mayor cantidad de alimentos porque hay que cubrir unas brechas importantes de nutrientes y de energía, pues realmente en un comienzo es realmente un proceso en el que ellos van a ir aprendiendo poco a poco mediante las exposiciones, incluyéndolos también, digamos, en ese momento de comer, que compartan con sus papás. Entonces, realmente no es solamente pensar que los niños, el objetivo principal de la alimentación complementaria sea que coman grandes cantidades, no, realmente es un proceso y pues digamos que hay muchos factores alrededor. Entonces, digamos que dentro de los objetivos podemos mencionar, obviamente, un adecuado crecimiento y desarrollo para cubrir esas brechas de energía, de nutrientes, pero también lo que decías tú, ese vínculo, ese vínculo afectivo, el estar con sus papás, con sus hermanitos, poder compartir esa mesa familiar, que asocie el momento de comer con un momento agradable. Adicionalmente, que integre todos esos sentidos, que también, digamos, un alimento sabemos que nos aporta muchísima información en cuanto a color, textura, tamaño, forma, temperatura. Entonces, lo que queremos es que estén totalmente centrados y concentrados en conocer ese alimento, que en un comienzo es normal que no consuman mucha cantidad de alimentos, pero que poco a poco, mediante las exposiciones repetidas, pues vamos a lograr que ellos tengan mayor interés. Que todo eso es nuevo para ellos y es muy bonito mirar, incluso cuando nos comparten esos videos de introducción de alimentos, como ellos al coger un alimento se quedan un ratico mirándolo y descubriendo un montón de cosas, o sea, todos los colores, y que lo estripan, incluso que pueden manipular el alimento con sus propias manos. Eso que para nosotros es algo cotidiano, para ellos es algo nuevo y es muy bonito acompañarlos en todo este proceso de aprendizaje, ver esas texturas, qué hacen incluso con el alimento, si lo cogen, si lo estripan, si ven que algo de líquido cae en su mano, qué pasa con el alimento si yo lo esparzo sobre el comedor, cómo se siente en mis manos, en mi cara, qué pasa cuando lo tiro al piso, igual cuando descubren esa gravedad, o sea, todas esas cosas que para nosotros es juega con el alimento, bota la comida, en realidad para ellos es descubrir un mundo entero que hace parte de esa alimentación perceptiva y de la creación de hábitos. Eso es muy importante lo que tú acabas de mencionar, porque realmente, digamos, algo de lo que rescatamos mucho y es permitámosles a los niños explorar con ese alimento, que ellos lo toquen, que jueguen. Entonces, dejarlos totalmente limpios, que no se involucren con los alimentos, pues no es tan positivo para ellos. Sé que para los adultos, pues sí, tendremos que limpiar más, de pronto bañar al niño después, pero realmente para el niño es una actividad sensorial supremamente valiosa en la que integra todos sus sentidos. Entonces, es muy importante que ellos puedan también explorar con ese alimento, independientemente de la forma que vayamos a ofrecer ese alimento como tal, bien sea en trozos, bien sea en papilla, permitámosle que los niños toquen, huelan, sientan ese alimento, y esa es la forma como ellos realmente están explorando y están conociendo ese alimento que les estamos brindando, pues porque vienen, digamos, de consumir, bien sea la fórmula infantil o solamente su leche materna, que realmente es una misma textura, y estamos pasando a una gran variedad de olores, de sabores, de texturas. Entonces es muy importante acompañar este proceso y, digamos, ir de la mano también a cada momento, pues, con estos niños, porque cada niño tiene su propio tiempo, ¿cierto? Entonces es muy importante como estar muy atentos y acompañar adecuadamente este proceso. Y ahí mira que se van cumpliendo como todos esos objetivos al inicio de la alimentación complementaria, lo que tú decías, la parte nutricional, entonces mirar esos nutrientes que son indispensables para estos chiquitos a esta edad, entonces aportarle realmente alimentos que cubran esos requerimientos en proteína, en aporte calórico, en hierro, en zinc, en vitamina A, o sea, esos nutrientes especiales, no quedarnos solamente con unos grupos
grupos específicos que incluso a veces se inicia con las frutas y las verduras y se quedan como 2, 3 semanas aumentando el número de frutas y verduras, pero descuidamos un poco las proteínas, lo que realmente nos aporta, el hierro, el valor calórico como tal. Entonces es muy bueno empezar casi que no el mismo día con todos los grupos, pero sí empezar a consumir y a ofrecer alimentos de todos los grupos. Entonces algo de grasas, que las grasas casi que las tenemos súper olvidadas y que son muy poco sanas, pero en realidad son súper necesarias, el aguacate, los frutos secos, semillas, en fin, o sea, un sinnúmero de nutrientes. Ya, Carlos, digamos que ya lo que tú mencionas es muy importante porque justamente eso pasa muy frecuentemente y es, bueno, vamos a iniciar entonces con frutas o iniciamos con verduras, fue la recomendación de pronto del pediatra o del médico que me está haciendo el seguimiento y realmente todo esto ha cambiado, ya tenemos claro que hay mucha variedad de alimentos que podemos incluir desde el inicio de la alimentación complementaria y justamente como tú lo mencionas, la idea es incluir variedad porque realmente en la variedad están los diferentes tipos de nutrientes que están haciendo falta, digamos, para cubrir ese niño que está iniciando la alimentación complementaria, que digamos, en un comienzo esa brecha va a ser chiquita, pero que poco a poco, en la medida que vamos avanzando en edad, pues esa brecha va siendo cada vez más grande y también vamos avanzando, digamos, en cuanto a las cantidades y el proceso de alimentación complementaria. Entonces, hablemos un poquito, Caro, como de los alimentos que podemos dar desde el inicio de la alimentación complementaria. En realidad, casi que son todos. Yo me acuerdo, Diani, que cuando yo estaba en la universidad estudiando nutrición, a nosotros nos enseñaron un esquema, pero es que eso fue hace mucho tiempo ya. Nos enseñaron un esquema y nos decían, bueno, a los 6 meses se inicia con tales y estos definitivamente son prohibidos, no se pueden dar sino hasta los 9 meses, el año, pero en realidad eso cambió demasiado. Entonces ya a partir de esta edad, de los 5 o 6 mesecitos que inicien, dependiendo pues como de cada caso en particular, ya se pueden dar casi que todos los alimentos, o sea, podemos dar trigos, podemos dar todos los que son alérgenos, entonces por ejemplo el pescado, el huevo, los frutos secos, obviamente en una consistencia que ellos puedan consumirlos, el trigo que ya lo mencioné. También, por ejemplo, en muchos años se hacía una restricción con las frutas cítricas, entonces la fresa, el kiwi, la piña, la naranja, a veces se dejaba por allá como más tarde, pero ya se sabe que no, perfectamente los podemos ofrecer desde los 6 meses. O incluso el maracuyá, que cuando hablamos del maracuyá con las mamás, cuando empiezan con las familias, son como, ¡ah! Y esa fruta tan ácida, ¿cómo le vamos a dar eso? ¿Le va a dar gastritis? Pero en realidad no, en realidad todo su sistema gastrointestinal ya está listo, ya su estómago está listo para recibir estos alimentos, hacer digestión. No vamos a hacerle un daño a nuestro bebé si le ofrecemos estos alimentos. Entonces, perfectamente, casi que a los 6 meses de edad ya está listo para recibir todos los grupos, frutas, verduras, proteínas de diferentes fuentes, tanto las animales como las de origen vegetal, o sea, ya pueden comer frijoles, garbanzos, lentejas, cereales diferentes, arroz, avena, quinoa, de todo. Entonces es un sinfín. Entonces más bien cuéntanos tú, Diani, cuáles son los que definitivamente no recomendamos incluir antes de los 12 meses de edad. Bueno, antes de los 12 meses, pues no vamos a incluir la leche entera de vaca, digamos, como líquido principal, reemplazando alguna toma de leche materna, de fórmula. No vamos a incluir tampoco ningún alimento con sal. Vamos a evitar también todo lo que es azúcar, panela, edulcorantes tampoco se recomiendan para los niños. Vamos a evitar también pues, todos los productos que no sean saludables incluso para los adultos, todo lo que son embutidos, jamones, carnes curadas. Los lácteos que vayamos a incluir, digamos los derivados lácteos que se pueden dar desde el inicio de la alimentación complementaria, deben estar pasteurizados, entonces los lácteos no pasteurizados no los debemos incluir. Algo muy importante son las infusiones. Recuerden que las plantas tienen principios activos y como tal pueden actuar como si fuera un medicamento dentro de un cuerpo que es mucho más pequeño, que su volumen de distribución va a ser menor y que puede tener también efectos secundarios a largo plazo. Entonces, digamos que entre los 6 a los 12 meses, los dos únicos líquidos que va a consumir el bebé sería el agua pura y la lechita materna o la fórmula infantil en caso de que el bebé no esté siendo amamantado. Todas las bebidas estimulantes, el café, el chocolate, el té, tampoco se recomiendan para los niños. Y los jugos tampoco, digamos que ahí también hay un cambio importante, pues porque a veces como adultos les cuesta entender, sobre todo acá en Colombia que tenemos tanta variedad de frutas, hemos crecido, digamos, como con
con la cultura del consumo del jugo, y realmente cada vez se demuestra que realmente el jugo pues no tiene tantos beneficios y que es muchísimo mejor consumirnos la fruta entera como tal. Entonces, ya la Academia Americana de Pediatría, pues en un documento publicado nos menciona que antes de los 12 meses no se recomienda el consumo de jugo en los niños, que vamos a enseñarles a consumir la fruta en su versión natural. Lo que tú decías, el maracuyá es una fruta, que por el hecho de que como adultos tal vez no la consumamos tan frecuentemente no quiere decir que no la podamos dar a nuestros niños. Entonces, quitarnos un poquito como las ideas que ya tenemos nosotros como adultos preconcebidas y permitámosles explorar con todo ese tipo de sabores. Entonces ya a partir del año pues se podría incluir pequeñas cantidades de jugo, pero que nos quede claro que no es indispensable, que va a ser muchísimo mejor dar esa fruta natural desde el comienzo. Entonces, digamos que serían como los alimentos que no estarían incluidos, y todo lo demás que mencionó Caro, pues entonces sí lo vamos a incluir, todos los tipos de cereales, de frutas, de verduras, tan proteínas, de todo, de tanto origen vegetal como origen animal. El agua también es muy importante incluirla desde el inicio de la alimentación complementaria, digamos, para adquirir ese hábito del consumo de agua. Y hay, digamos, niños que les cuesta un poquito más, otros les gusta más desde el comienzo, es supremamente variable, pero recuerden que con ellos tenemos que exponer y exponer a los diferentes alimentos, al agua, en diferentes formas también de administrarlos, tenemos que volvernos súper creativos, porque realmente la idea es darles la oportunidad de que puedan conocer todo el abanico de posibilidades que tienen en la alimentación. Ahí también estamos respondiendo las preguntas que nos han hecho en el chat, que es que puedo darle a un bebé de 6 meses y darle diferentes sabores como cítricos a un bebé de 6 meses si es recomendado, ¿no? Entonces ya vimos cuáles eran los alimentos que se podían dar, los no tan recomendados, y que perfectamente le podemos dar cítricos a los bebés a partir de los 6 meses de edad. Es más, es una muy buena opción porque hay, digamos, no solamente pues como algunas vitaminas diferentes, que la que más conocida es la vitamina C, sino también pues un muy buen aporte de fibra. Muy bien. Bueno, aquí otra de las preguntas más comunes es: ¿qué pasa si yo le ofrezco un alimento a mi bebé y en repetidas ocasiones nos muestra que no le gusta, que no le gusta? ¿Cómo hacemos para motivarlos? Bueno, ahí yo creo que Diani tiene el micrófono apagado. Listo. Ya. No, la idea es que usamos lechita materna o fórmula y que realmente estamos aprendiendo de todos esos alimentos, que es muy normal que en un comienzo no coman una gran cantidad. De hecho, las caras que hacen los niños, muchas veces las mamás dicen, es que yo empecé con auyama y me hizo una cara que no le gustó, o le di mango y el mango como es tan rico, ¿cómo es que no le va a gustar? Pues es que recuerden que venimos de otro tipo de sabores, que si bien la leche materna cambia dependiendo de la alimentación de la madre y es una exposición también importante, pues realmente ya enfrentarse al alimento como tal pues va a ser una experiencia totalmente diferente. Entonces ahí debemos tener un poco de paciencia. Lo que decía Caro ahorita es fundamental, sentarlo con nosotros a comer, que ellos nos vean también, que nos estamos llevando el alimento a la boca, que estamos compartiendo esa mesa familiar, porque se motivan muchísimo más. Y aparte de eso, pues permitirle primero que toquen, que sientan, que exploren con ese alimento. Entonces yo muchas veces les digo a los papás, si ustedes van a otro país donde no saben qué les van a dar, que tiene otra cultura totalmente diferente, les sirven un plato que ustedes ni siquiera reconocen qué es, ya son personas adultas, les dicen que hay personas que comen de ese alimento como tal, pero ¿cuál es el instinto, digamos, como del ser humano? Primero, observar, mirar, tocar, de pronto probar un poquito, ¿cierto? Entonces, hoy veces podemos decir, no, definitivamente yo ese alimento no me lo quiero comer. Entonces, con las exposiciones repetidas, logramos cambiar, digamos, esos gustos por los alimentos. De ahí es importante tener claro que necesitamos ofrecer cada alimento entre 10 a 15 veces o a veces más, ¿cierto, Caro? Porque muchas veces nos ha pasado que hasta más veces tenemos que ofrecerlo para lograr la aceptación de ese alimento, y que como seres humanos pues también tendrán sus preferencias. Yo pude haber expuesto 50 veces un alimento y definitivamente no le gustó, pues bueno, tiene sus preferencias, pero el hecho de que yo le dé la oportunidad a mi hijo que recibió o que tuvo exposición a ese alimento muchas veces, pues me va a aumentar la probabilidad de que logre aceptarlo. Entonces ahí que nos quede muy claro, y es siempre, siempre ofrecer en diferentes preparaciones, combinaciones y en diferentes momentos para lograr aceptación, digamos, de ese alimento como tal. Exactamente, ahí nos da también la opción, también de mirar
cuáles son los temas, cuáles son los métodos que nosotros vamos a escoger también como familia, porque ahora como en las redes podemos ver también muchas recetas y muchas mamás están muy, con una expectativa muy grande al momento de iniciar esa alimentación complementaria para empezarle a hacer todas esas recetas, ofrecer los alimentos, bueno, porque es una etapa también muy divertida para las familias. Entonces miremos también un poquito como cuáles son esos métodos a ofrecerle, que hay una de las preguntas de Lady que es cómo podemos ofrecer las frutas. Y esto de cómo podemos ofrecerlo va muy encaminado a cuál es el método que vamos a escoger. Entonces, como podemos ver, pues ahora que es muy conocido, que es el BLW, que es el Baby Led Weaning, y también el Bliss, que a veces no es tan conocido, pero digamos que casi que se una con el BLW, porque en realidad es como si fuera un hijito del BLW. En realidad el método es prácticamente el mismo, solo que en el Bliss cambia un poco el enfoque nutricional. Estos dos métodos en sí, la base es como la consistencia, que es una consistencia suave sí, pero es el alimento como tal en sólido, es decir, le puedo entregar un pedacito de pollo en su consistencia sólida, le puedo entregar un pedacito de papa, un dedito de papa o un pedacito de huevo en tortilla para que él pueda coger el alimento, llevarlo a la boca, triturarlo y tragarlo, ¿sí? Obviamente esto todo es un proceso, son los alimentos blandos, pero se los ofrecemos en consistencia sólida. Entonces las frutas, dependiendo de la fruta, porque hay frutas que son muy duras, entonces, por ejemplo la manzana, la pera, la fresa, el kiwi, son frutas que son mucho más duras, por ejemplo el banano, el mango, la guanábana son alimentos que son mucho más blandos y es más fácil para ellos triturarlos. Entonces dependiendo de la fruta que nosotros vamos a darle, pues haríamos un método u otro, o la ablandamos a través de alguna forma. Es decir, el método, por ejemplo, en la cocción para las frutas, si bien nos sirve para ablandarlo, hay una vitamina que nosotros buscamos mucho en las frutas, que es la vitamina C, y es muy volátil. Entonces, cuando nosotros ponemos las frutas en cocción, pues casi que perdemos la totalidad de la vitamina C. Entonces, podemos utilizarla para incorporar, pero que no sea la única forma en cómo nosotros le ofrezcamos esta fruta. ¿Sí? Es decir, podemos rallarla, podemos incluirla en alguna receta, podemos mezclarla para podérsela ofrecer. Hay otros métodos, Diani, ¿por qué no nos cuentas un poquito del método tradicional? Entonces, para mirar esas diferencias entre el BLW Bliss y el método tradicional con los triturados, por ejemplo. Perfecto, voy a compartir aquí la pantalla como para mostrarles una imagen y ver como los platos. Entonces acá vemos las dos formas, digamos, como de presentación del alimento como tal. Entonces tenemos en el plato azul la presentación, digamos, de la alimentación tradicional como tal, ¿cierto? Y en el plato naranja serían los trocitos de alimento, lo que hablaba Caro. La idea es, cuando vamos a ofrecer los alimentos en trozos, pues entonces la consistencia es muy importante, el tamaño, algunos los tenemos que someter a cocción, y cuando son triturados, pues la consistencia, la idea es que sea una consistencia densa, ¿sí? Que sea una consistencia espesa. Iniciamos, digamos, con esa consistencia como triturados, la vamos a brindar con cucharita. No quiere decir que el niño no pueda meter la manito y llevarse los alimentos a la boca. Eso es importante también que le permitamos hacer eso, como lo mencionábamos ahora. Entonces, digamos que son dos formas de presentación de alimento que no son excluyentes, podemos incluso combinar, pero realmente la alimentación tradicional empieza con los triturados y vamos progresando también en las texturas. Realmente la idea no es quedarnos en el triturado como tal, la idea también es permitirle que los niños puedan agarrar luego los alimentos y que antes de los 9 o 10 meses de edad ya hayamos incluido texturas mucho más grumosas, porque si dejamos pasar esa ventana de oportunidad, podemos tener dificultad luego en la aceptación de esas texturas grumosas y de otros alimentos, digamos, como las frutas y las verduras. Entonces, la idea es que si hablamos de BLW, pues que básicamente tomamos una de las modificaciones de Bliss, que fue el estudio, digamos, como que nos dio esas directrices, pues también vamos a dar prioridad a esos alimentos fuente de hierro, a los alimentos energéticos. Realmente no es dar como cualquier alimento que se pueda dar en trocitos, sino realmente lo que decía Caro, saber, digamos, nutricionalmente cuáles grupos de alimentos voy a ofrecer. Y pues digamos que si empezamos con la otra textura, pues con el método tradicional, pues la idea es progresar también a que lleguemos a los trozos. BLW lo que hace es que se salta justamente como esa textura de los triturados, pero realmente se puede practicar. Es importante también aclarar que esto sea practicado, digamos, en niños sanos, en niños que no tengan retraso en su neurodesarrollo, que tengan todas sus habilidades, digamos, intactas para autoalimentarse. Entonces, por eso es muy importante valorar cada niño, saber
qué método, qué forma nos podría servir más con uno u otro, y también conocer la familia, lo que decía Caro. Esto lo vamos a elegir dependiendo de la familia, no es que yo elijo qué método le va o qué forma de presentación de alimento vamos a iniciar con este niño, sino realmente vamos a analizar todo ese contexto de la familia, quiénes son los cuidadores, el niño también cómo está a nivel de neurodesarrollo, qué edad tiene, entonces digamos que es como todo ese manejo integral del paciente. Eso, incluso ahí ya el micrófono está activo. Sí, entonces ahí también nosotros podemos ver una de las preguntas que nos hace Mabel Rojas, y es que su bebé recibe muy bien las papillas, pero que le da un poco de temor ofrecerle los sólidos porque ya se ha atorado algunas veces. Y esa es una de las razones también por las cuales es muy importante mirar qué es lo que piensa la familia y cómo se siente al ofrecer los sólidos, porque como estamos muy atentos, o sea, él está atento a los gestos que hacen las personas con las que él está comiendo. Entonces, si nosotros vamos a estar nerviosos, el ambiente en el momento de la alimentación pues va a ser un poco más tenso. Entonces, él posiblemente también lo relacione con esto es algo que no es muy agradable. Entonces, fundamental, si nosotros tenemos un poco más de temor, nos vamos con el método triturados, nos vamos aumentando la consistencia de una manera más progresiva, es decir, no pasamos inmediatamente del todo triturado al dedito de papa, sino que vamos aumentando un poco la solidez del alimento. Cuando yo digo solidez, no es la dureza del alimento, sino que es la forma en cómo la presento, pero perfectamente hay alimentos que los puedo poner de una forma blanda, darle forma que el bebé pueda cogerla con su mano. Hay que tener en cuenta que como ellos en este momento no hacen pinza, o sea, ellos hasta no hacen pinza, ellos necesitan, porque también una de las preguntas es qué tan grande lo debo partir. Lo importante es que ellos puedan cogerlo con su manita y casi que pueda salir un poquito por acá y si algo un poquito por acá, pero que no esté muy pesado para que no se le vaya a caer el alimento. Hay una frase que tiene el doctor Carlos González, que es un pediatra español, que también me gusta mucho leerlo y estudiarlo, y es entre más pequeño el niño, más grande el trozo, y es precisamente por las normas de seguridad, ¿cierto? Porque él puede coger el alimento y él es quien se lo lleva a la boca. Es muy distinto si yo cojo el alimento y yo se lo introduzco a la boca, ahí hay más riesgo todavía. Entonces es más como darles esa capacidad, ¿cierto? Y mirar cómo nos estamos sintiendo. Si vemos que estamos un poco nerviosos, angustiados con esta introducción de los sólidos, nos vamos un poco más lento, ¿sí? Él nos va mostrando también los pasos. Pues él o ella. Bueno, hay una pregunta de Lisette que dice, para el método Bliss, el bebé debe sentarse por sí solo. Esto es muy importante, esa pregunta que tú haces, Lisette, y realmente la postura para la alimentación a cualquier edad es supremamente importante. Entonces, digamos que a nivel de neurodesarrollo también vemos que desde los 3 meses de edad ya los niños sostienen su cabeza, poco a poco van teniendo mucho mejor sostén del tronco, ya alrededor de los 6 meses hay niños que se sostienen sentados con o sin apoyo. Hay unos niños, digamos, que tienen un mejor soporte del tronco, otros les falta un poco, pero es totalmente normal. Digamos que es importante valorar, pues, como cada caso, desde que no haya, pues, como ningún signo de alarma. Y que es importante que realmente no vamos a retrasar el inicio de la alimentación complementaria si el bebé no se sostiene solito, sentado, ¿sí? Porque digamos que no llegan a la posición sentados solos a los 6 meses, pero pueden sostenerse, digamos, solitos, digamos, con apoyo, ¿sí? Entonces es muy importante la postura y ahí los invito también a que ustedes revisen las sillas donde están sentados sus bebés o las sillas para el inicio de la alimentación complementaria, porque hay unas sillas que son con el espaldar un poco inclinado. Esas sillas tienen más riesgo. De hecho, hay unas sillas también que no son sillas, digamos, para comer, sino que son unas sillas como para entretener a los niños y que en muchas oportunidades están también siendo usadas por los padres para dar esos alimentos. Entonces, no son sillas adecuadas para alimentar. La postura es muy importante, entonces espaldar totalmente recto, cabeza, cuello y tronco alineados, y puede ser que los niños no se sostengan del todo, digamos, sentados cuando no tienen ningún tipo de apoyo, pero la silla como tal les da cierto soporte. Entonces ahí tendríamos que mirar cómo es esa postura de tu bebé cuando está sentado en la silla. Entonces, a lo que hablábamos ahorita, toda esa parte de neurodesarrollo es muy importante analizarla. Y si inicialmente, pues iniciamos con triturados y poco a poco vamos analizando cómo va avanzando tu bebé en el neurodesarrollo, pues poco a poco podrás ir avanzando también, digamos, en las texturas. Hay una pregunta de Mabel Rojas que nos habla de galletas para bebés, ¿qué tan seguras son?
Digamos que hay que mirar muy bien las etiquetas nutricionales, porque en ocasiones en la etiqueta a ti te dicen que viene sin azúcar añadida, ¿cierto? Pero cuando tú miras la etiqueta dice miel, es lo mismo que azúcar. Y otra de las cosas es que en ocasiones cambian la forma en la que es adicionada este azúcar. A veces nos ponen carbohidratos hidrolizados y es lo mismo que el azúcar. Entonces, en muchas ocasiones, cuando nosotros leemos las etiquetas, hay unos nombres que nosotros no logramos identificar. Si tiene esos nombres que tú no logras identificar, es mejor no consumirlas porque va a tener ingredientes que posiblemente son o colorantes, saborizantes y algo que sí es muy similar al azúcar. Y no necesariamente es que le estén adicionando azúcar como nosotros lo compramos, pero el sabor, si nos damos cuenta, sí es un sabor muy dulce. Y empezamos a estimular mucho más esas papilas gustativas que tenemos, digamos que una predilección desde el inicio por los sabores dulces. Entonces es mejor evitar este tipo de alimentos. De hecho, hay otra frase, me gusta mucho este tipo de cosas porque se graban mucho y se quedan mucho. Hay un nutricionista español que se llama Julio Basulto, también lo sigo mucho, y él tiene una frase y es: los alimentos menos recomendados para los niños, irónicamente, son los alimentos diseñados para niños, así que los alimentos ultraprocesados, preferiblemente evitarlos a esta edad. Además, si nosotros empezamos a mirar, uno de los objetivos de esta alimentación complementaria es que ellos reconozcan los alimentos que nosotros consumimos en casa, que sea una alimentación natural, es decir, que son alimentos que ni siquiera vienen empacados en que no tienen etiqueta nutricional, o sea, frutas, verduras, cereales, o sea, arroz, todo lo que nosotros consumimos en casa, no este tipo de alimentos. Digamos que hay unos de la industria que nosotros utilizamos, pero para unos casos puntuales, con unas situaciones específicas, pero si nosotros queremos que nuestro chiquito al año de edad ya consuma todos los alimentos que nosotros consumimos en casa, es lo que vamos a empezar a ofrecer a partir de los 6 meses de edad. Perfecto. Hay una pregunta y es, Paola pregunta, ¿es bueno ofrecerle huevo antes del año? Innecesario, Paola. Realmente el huevo está entre los alimentos potencialmente alergénicos y como tal debemos ofrecerlo de manera temprana para disminuir ese riesgo de alergia. Digamos que anteriormente sí se recomendaba retrasar la introducción de estos alimentos potencialmente alergénicos, como Caro mencionó anteriormente, todo lo que es lo que tiene gluten, el huevo, el maní, las semillas, la soya, los derivados lácteos, ¿cuál me falta? Los pescados y los mariscos. Pero realmente ya lo que dicen los estudios es, hay que incluirlos de manera temprana para disminuir justamente el riesgo de alergia alimentaria. Entonces, lo puedes incluir desde los 6 meses de edad sin ningún problema. Bueno, Marcela pregunta, ¿a qué mes el niño debe hacer la pinza? Alrededor de los 9-10 meses de edad ya están haciendo la pinza fina. Por eso, inicialmente, si vamos a presentar los alimentos en trozos, deben tener, digamos, una presentación grande, en formato grande, para que ellos lo puedan agarrar con el puñito. Caro, tienes el micrófono apagado. Ya. La forma es como de dedo, es decir, con nuestros deditos nosotros podemos hacer el ensayo, o sea, un dedito de papa, un dedito de zanahoria, todo cocido, ¿cierto? Un dedito para que él pueda cogerlo, ¿sí? Fácilmente. Bueno, por aquí Catalina nos está probando, nos está contando, nos pregunta si debe probar un solo alimento por 3 días. Bueno, digamos que los que son potencialmente alergénicos, y ojalá que sí nos vamos por los 3 días, porque hay algunas reacciones adversas que no se ven inmediatas. Y porque si tiene alguna de estas reacciones, pues podamos identificar que fue ese alimento. Pero con los otros alimentos, digamos que nos podemos ir un poquito más rápido, uno nuevo por día. Porque si nos vamos con todos los alimentos por 3 días, solo ese alimento nuevo por 3 días, digamos que se nos va a retrasar mucho la inclusión de la variedad en los alimentos y el objetivo es también llegar a los 12 meses de edad con aproximadamente 100 alimentos, pues ya que se haya hecho introducción y exposición. Entonces nos vamos yendo así. Lo que sí es que a medida que voy avanzando en la introducción, no debo de ofrecerle los alimentos que ya él ha probado. Esto lo digo es porque en algunas ocasiones cuando le hacen introducción de un alimento nuevo, no le dan sino ese alimento y no le ofrecen ningún otro. Y antes es al contrario, o sea, le ofrecemos los que ya conoce y es como si tuviéramos una canasta de alimentos viejos, ya conocidos.
Y cuando ya le dimos uno a probar, ya ese alimento hace parte de esta canasta y vamos aumentando el tamaño de esa canasta. Cosa que ya a los 12 meses él ya reconozca un montón de alimentos y ya le podamos hacer un montón de mezclas también, porque estamos tranquilas ya con esa exposición de ese alimento. Y aparte de eso, lo que decía Karen, la variedad, que es muy importante, pues realmente entre los 6 a los 12 meses hay mayor interés por probar alimentos nuevos. Entonces, de ahí por eso, digamos, como el énfasis de incluir una gran variedad. Y también, digamos, como lo que nos recomienda también la OMS cuando hablamos de alimentación perceptiva, y es pintar un alimento con diferentes formas, sabores, combinaciones, para que logremos incluir en la dieta. Y si pensamos realmente en que la variedad también se traduce en bienestar también en esa formación de esa microbiota intestinal que justamente se está creando en los primeros 3 años de vida, pues justamente estamos promoviendo también una microbiota sana que nos va a acompañar por el resto de sus vidas. Entonces, muchas veces nos vemos en la consulta y vemos que al año de edad o al año y medio les mandamos una lista a las mamás como señalando cuáles alimentos han incluido y vemos que no han incluido mucha variedad. Entonces, pues nunca es tarde para poder cambiar y para poder incluir mayor variedad, pero realmente ese periodo entre los 6 a los 12 meses es supremamente importante para incluir variedad, porque ellos están queriendo probar, explorar, quieren coger el alimento del plato de la mamá o del plato del papá o del hermanito. Entonces es muy bonito porque realmente tienen muchísimo interés. Y ese interés, digamos, por probar alimentos nuevos va a disminuir a partir del año aproximadamente. Entonces, por eso hay que aprovechar ese momento tan importante para poder incluir una gran variedad antes del año de edad. Y ahí también, por ejemplo, mira que ahí nos están preguntando algo del cereal de arroz, que qué tal son. Es lo mismo como con las compotas o con las galletas, o sea, es un alimento ultraprocesado, es decir, está en su forma. Debemos de mirar la etiqueta. Si en la etiqueta nos dice que es solo arroz, y ya, arroz simplemente modificado, perfectamente lo podemos utilizar, pero si viene arroz con carbohidratos hidrolizados o semihidrolizados, etcétera, parcialmente hidrolizados, ya ahí nos está hablando de otros componentes y qué más si viene con miel. Entonces, tratar de evitarlos y ofrecerle el arroz tal cual. Bueno. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Qué pasa entonces con las tomas de leche materna una vez iniciamos la alimentación complementaria? Ya habíamos hablado que no es sustitutivo, pero entonces es muy común que las mamás digan, entonces, ¿en qué momento le ofrezco el pecho y en qué momento le doy los alimentos? En realidad, esto es algo que ustedes se van dando cuenta porque simplemente, o sea, llegó el momento en el que tú, como mamá y tu familia, tienen el momento del desayuno, tienen el momento del almuerzo, ahí le servimos tanto el platico de él como el platico de nosotros. Y vamos comiendo y al mismo tiempo lo acompañamos a comer y le ayudamos a comer dependiendo de la edad que tenga, ¿cierto? O sea, si apenas va a empezar, va a necesitar mucho más, pues no podemos alejarnos ni un solo segundito. El hecho de que ellos a nosotros nos vean comiendo no solamente se va a motivar a querer hacerlo, sino que se va a dar cuenta qué es lo que pasa con ese alimento, cómo lo cogemos, cómo nosotros lo masticamos y que se vuelve un entorno y que él participa en ese momento social también que es la alimentación, porque cuando nosotros estamos comiendo con nuestra familia, pues también estamos hablando, aprovechamos, nos reímos y ellos también participan, ellos también hablan, ellos balbucean, se ríen y hacen parte de ese momento también. Y si ahí él está comiendo su alimento y ya no quiere más, sino que te pide pecho, perfectamente podemos sacarlo de la sillita, darle el pecho y si él quiere seguir comiendo, perfecto. Pero si ya no quiere seguir comiendo, sino que quiere más pecho, también está perfecto. O sea, quienes deciden la cantidad de alimento que van a consumir son ellos. Es decir, nosotros como cuidadores, nosotros decidimos qué le ofrecemos y como en qué momento le ofrecemos, que el objetivo es que sea compartir la mesa familiar, ¿cierto? Pero son ellos los que van a decidir de lo que nosotros le ofrecemos, que se van a comer y en qué cantidad. Entonces, si él ya terminó de comer y ya ese fue su momento y prefiere pecho, entonces pecho será. ¿Sí? Entonces, por eso no hay un orden. Lo que sí es simplemente que se establece como una rutina y es una rutina de integración, es decir, de que comamos todos juntos.
y ya, no más, pero no es que el pecho primero y la leche, perdón, no es que el pecho primero y luego los alimentos, o que por el contrario primero los alimentos y luego el pecho, o que le dejo de dar pecho por media hora para que realmente le da hambre y se coma la comida, en realidad no. Incluso, Diani, eso va muy de la mano de las pautas o de las recomendaciones que se dan para un destete respetuoso, porque el destete también inicia cuando empezamos la alimentación complementaria. A veces ponemos una relación en el destete como cuando ya es su última toma, o sea, con el destete total, y no, el destete es cuando esa leche materna ya no es exclusiva, incluso cuando se empieza a hacer una mixta, ahí ya se empezó el destete, ¿sí? Porque no es 100% la lechita de mamá. Entonces, a los 6 meses o los 5 y medio que empiecen esa alimentación complementaria, ahí ya se inició el destete, solo que es de una manera muy progresiva, porque a veces también tienen la expectativa que el niño empieza a comer y ya las tomas de pecho van a ser menos. Y no hay nada más alejado de la realidad. En realidad, las tomas siguen siendo muy frecuentes. Sí, y las tomas pueden seguir iguales, incluso en frecuencia, y realmente como no estamos contabilizando como el volumen que hacen, de la toma que hacen cada momento del día, pero sí puede, digamos, haber como una compensación o una autorregulación del niño como tal, puede mantener, digamos, la frecuencia de las tomas de leche materna disminuyendo el volumen en cada toma, pero realmente se sigue brindando a demanda, no tenemos que contabilizar, o muchas veces las mamás dicen, no, yo prefiero darle la leche materna extraída para saber realmente cuánto se toma, no hay necesidad, realmente podemos alimentar al pecho y simplemente se ofrece a demanda. Había una pregunta sobre los alimentos picantes. ¿A partir de qué momento se podrían dar los alimentos picantes? Pues yo ahí digamos que recomendaría mucho dependiendo de la cultura, ¿cierto? Pues porque si son, por ejemplo, mexicanos, donde incluyen el picante en muchas de sus preparaciones, pues a partir del año podrían empezar como a ofrecer pequeñas cantidades. No sé, Caro, tú si tengas otra recomendación diferente. Incluso la Organización Mundial de la Salud, cuando nos habla de evitar los alimentos con contenido de sal, azúcar, también ahí está incluido el picante, o sea, es sal, azúcar y picante, alimentos picantes, entonces se lleva hasta el año de edad. Y en realidad, digamos que la sal y el azúcar se trata de correr un poquito más y eso ojalá hasta los 2 años, pero pues digamos que esa es la recomendación, pero de acá que... De la realidad. Pero pues es muy importante que también las familias sepan que la recomendación es ojalá sin sal y sin azúcar hasta los 2 años de edad, o sea, no es algo que ellos necesitan y como ellos no la han probado hasta la fecha, pues no la extraña el adulto, pero el niño no, el niño como si nada. Hay una pregunta acá y es, bueno, las galletas rondallas son buenas para ofrecer al bebé, esas sí definitivamente no, porque esas sí tienen un alto contenido de azúcar, no recomendadas. Y como les vuelvo y les digo, miren siempre la etiqueta nutricional en los ingredientes, ahí les va a decir cuáles son los componentes. Y otra pregunta que nos tiene Erika y es, ¿a los cuántos meses se ofrecen 2 platos de comida al día y cuántos 3 platos al día? Entonces, miremos, Diani, por ejemplo, de los 6 a los 8 cuántos, de los 9 a los 12. Entonces, de los 6 a los 8 meses, la OMS recomienda entre 2 a 3 tiempos de comida. Ya a partir de los 9 meses hasta los 23 meses tenemos los 3 tiempos de comida principales más 1 o 2 refrigerios, dependiendo también, digamos, como el apetito del niño. Entonces ahí depende, hay niños que tienen 4 tiempos de comida, teniendo 12 meses, hay niños que tendrán 5 tiempos de comida. Por eso, digamos que a lo largo también de este conversatorio les hemos dicho que cada niño es totalmente diferente, cada familia es totalmente diferente, y por eso es importante que ustedes aprendan a leer muy bien los señales, los signos de hambre y de saciedad de esos niños, pues porque realmente ustedes son quienes conviven con ellos todo el tiempo. Entonces, es muy importante que ustedes analicen muy bien en qué momento nos está pidiendo el otro tiempo de comida para poderlo incluir, y poco a poco, digamos, vamos incluyendo como todos los tiempos de comida hasta que ya tengamos pues los 4 o 5 tiempos de comida a lo largo del día. Mira, aquí por ejemplo, Mabel Rojas nos hace una pregunta bien interesante y es el tiempo de cocción de los alimentos para mantener sus propiedades. Digamos que ella ha estado indagando y ha visto diferentes guías, ha buscado y no encuentra como una guía de cada alimento. En realidad no existe como una guía en sí de cada uno de los alimentos por tiempo de cocción porque eso varía, depende de varias cosas. Voy a ponerte un ejemplo.
Digamos que yo voy a cocer zanahoria. El tiempo de cocción que se va a llevar esa zanahoria va a depender de muchas cosas. El tamaño de la zanahoria, la forma como ya la corté, la potencia de donde la estoy yo cocinando. Entonces, mira que por esa misma razón no existen este tipo de guías. ¿Qué te puede servir mucho? Puede ser muy práctico para ustedes en casa y es mirar la consistencia del alimento. Es decir, la pueden partir en deditos, sí, que es la forma como más recomendada para ofrecérselas a los bebés. La puedes partir, la puedes poner al vapor. Sí, hay algunas verduras que solamente con verlas el cambio en el color, por ejemplo las verdes, miren el brócoli, los espárragos que cambian de color y se vuelven mucho más vivos, es ahí el momento donde nosotros podemos utilizarla. La zanahoria y otras que no vamos a ver ese cambio tan fuerte en la coloración, lo que podemos hacer es coger un pedacito, lo podemos estripar y vamos a ver que está blando. Si esa verdura o ese alimento hace algo que se llama un efecto proyectil, es decir, que cuando yo lo trato de estripar o lo comprimo, sale volando el pedacito, todavía le falta un poco, o sea, está mucho más duro. También lo podemos ensayar con nuestros propios labios, o sea, cogemos el alimento y tratamos de partirlo con nuestros labios y de masticarlo con nuestra lengua y nuestro paladar duro, ¿sí? Y ahí vamos a poder mirar qué tan blando está el alimento para podérselo ofrecer a nuestro bebé. Si realmente está blando, como cuando nosotros le hacemos así un banano y ya se estripa, perfectamente está ese alimento listo para ser ofrecido. Entonces miren que no hay una guía exacta, ni siquiera con el huevo, con el tiempo de cocción del huevo, porque entonces cuántos huevos puse, qué cantidad de agua, sí, en qué momento lo adicioné, o sea, es más, la altura de donde vivo. Hay tantas cosas que influyen en los métodos de cocción que por eso es más como reconocer y aprenderles a leer las señales a los alimentos. Exactamente. Bueno, hay una pregunta muy importante que hace Lina, dice, ¿el huevo se empieza por la yema, la clara o completo? Súper importante tu pregunta, Lina, porque es, digamos, frecuente que recomienden incluir el huevo de manera separada. Entonces, primero la yema, después la clara, y realmente el huevo se puede dar completo desde el inicio de la alimentación complementaria. En cualquier presentación, pero bien cocido, bien sea huevo cocido, en tortilla, huevo revuelto, pero que esté bien cocido. Hay otra pregunta de María del yogur. ¿Desde qué edad se puede incluir el yogur? El yogur natural se puede incluir desde los 6 meses de edad. Es importante verificar también las etiquetas, porque como decía Caro ahorita, muchas veces también vemos yogur natural y dice cero azúcar añadido, pero realmente miramos la etiqueta y tiene edulcorantes. Entonces, todo lo que te sepa dulce, que diga cero azúcar, pues tiene edulcorante. Entonces, realmente es importante verificar las etiquetas porque pues realmente no queremos dar alimentos azucarados antes de los 2 años de edad y ahí también digamos que es importante el papel también de los edulcorantes no calóricos, que no nos están aportando calorías, pero sí nos están aportando ese sabor dulce como tal en el alimento y el niño realmente no sabe si ese sabor dulce lo está adquiriendo porque el alimento tiene azúcar como tal o si porque el alimento tenga edulcorante. Entonces, idealmente los alimentos en su versión natural y por lo tanto el yogur debe ser natural, sin azúcar y sin edulcorante. Bueno, por acá también hay una pregunta de Joana Perdomo que nos dice a los cuántos meses se puede dar agua al bebé y el objetivo es hacer introducción del agua a partir de los 6 meses de edad, es decir, desde que se inicia la alimentación complementaria, perfectamente le podemos ya ofrecer un poquito de agua, o sea, 1 o 2 onzitas de agua al día y él la irá probando, o sea, es que va a ser exploración del agua, así como de los otros alimentos, meterá su manito en el vasito, dependiendo del vasito que tenga, pues se la va a echar encima, algo probará, y a medida al principio juegan mucho, pero ya más adelante ya reconoce su vasito y ya es más fácil que se la tome. Bueno, Sandra, por aquí Sandra nos dice algo de los lácteos, lo de la leche y los lácteos, ¿se puede dar o no? Un yogur, por ejemplo, ¿tiene azúcar o no? Entonces hay que tener en cuenta varias cosas. ¿Qué es lo que pasa con los lácteos? El tema con los lácteos es más por la cantidad de proteína que contienen.
Hace muchos años se restringía el suministro de los lácteos porque eran un alimento potencialmente alergénico, pero ya se sabe que no hay necesidad de hacer restricción de ningún alimento potencialmente alergénico y entre esos están los lácteos. Entonces, de poderse dar, se podría dar a partir de los 9 meses, de los 6 meses de edad. ¿Qué es lo que pasa? Que como tiene una gran cantidad de proteína, esa leche como tal, la leche entera, yo no puedo sustituir una toma mía de leche, es decir, una toma de leche materna o leche de su fórmula en caso tal de que no esté siendo amamantado, por leche entera, ¿sí? Es decir, leche, bueno, ya iba a decir marcas, pero no puedo decir marcas, pero no puedo darla, sí, tal cual, no puedo. Entonces es no sustituir, no dar un vaso, no dar grandes cantidades. Pero si, por ejemplo, yo en el desayuno le voy a dar un pedacito de cuajada, un pedacito, es una parte chiquita, ¿sí? Que es una porción para él, perfectamente lo puedo hacer. Si yo voy a incluir 2, 3 cucharadas de yogur en una receta que voy a hacer, perfectamente lo puedo hacer. O también si le quiero dar una oncita del yogur que hicimos en casa, que es natural sin azúcar, o que yo compré un yogur natural sin azúcar, perfectamente también lo podemos ofrecer. A los 6 meses de edad, digamos que no es lo que ellos más van a necesitar en su requerimiento nutricional, entonces por eso necesitamos otros alimentos, más que los lácteos, casi que se introducen a partir de los 9 meses de edad los derivados lácteos, es decir, queso, yogur, ¿sí? Pero la leche como tal entera, hacemos introducción de ella después del año de edad en las cantidades que les digo, es decir, una porción. ¿Sí? A esta edad no dar la porción, es más por la cantidad de proteína, porque ya sabemos que la parte de las alergias está superada y que no hay necesidad de hacer restricción. Entonces, eso lo de la leche, muy bueno que nos hiciste ese comentario, porque nos da la oportunidad de explicar muy bien qué es lo que pasa con ellos. O sea, no es el alimento que él necesita a los 6 meses de edad. Si ya está tomando leche, no necesita otra leche adicional, necesita más de los otros alimentos que le van a aportar los otros nutrientes, ¿sí? Cuando ya a los 9 meses de edad ellos ya han probado un montón, ya perfectamente podemos hacer introducción de derivados en pequeñas cantidades, que son sus porciones. Y ya después del año de edad, la leche entera como tal, ¿sí? Pero si la vamos a introducir pues en una cucharada, 2 cucharadas para una receta, claro que sí, perfectamente. Bueno, por acá hay una pregunta sobre productos comerciales, pues también para bebés o para niños. Entonces, lo que decía Cara ahorita, y es importante también aprender a leer un poquito las etiquetas, digamos que no tenemos que ser expertos en la tabla nutricional, pero sí solamente, digamos, con la lista de ingredientes. Entonces, hagan el ejercicio y revisen esos productos que dicen ser para niños, que tienen de pronto una sorpresita, un juguetico o que el empaque es muy llamativo, y revisen solamente los ingredientes, no revisen ni siquiera la tabla nutricional. Y ahí se van a dar cuenta que muchos de los productos que nos vende la industria como productos adecuados para niños, pues realmente no lo son, porque tienen grandes cantidades de azúcar, porque tienen una cantidad interminable también de otros aditivos químicos. Entonces, realmente lo que hemos querido, el mensaje que queremos darles es la alimentación natural, alimentos de un solo ingrediente es lo que debe predominar en la alimentación tanto de los niños como de los adultos. Y ese único ingrediente es que no tenga etiqueta, entonces las frutas, las verduras, los cereales integrales, las leguminosas. Entonces todos esos alimentos realmente no son diseñados especialmente para los niños, los pueden consumir también los adultos. Entonces es mejor acostumbrar a los niños justamente a toda esa alimentación natural que comemos todos en casa, en lugar de utilizar esos productos, digamos, que vienen especialmente diseñados para niños, pero que cuando vemos etiquetas pues realmente no son adecuados. Entonces hagan el ejercicio y con seguridad se van a dar cuenta que muchos de los que nos venden, de lo que nos vende la industria no es para nada necesario. Había otra pregunta que ya era sobre el estreñimiento. Es común que se presente el estreñimiento cuando iniciamos la alimentación complementaria. Entonces, no ocurre en todos los niños, generalmente es transitorio porque justamente estamos dando más sólidos a ese intestino. Entonces, por eso es también muy importante incluir el agua una vez iniciamos la alimentación complementaria y podemos ayudarnos de algunas frutas que nos van a ayudar a evacuar también ese intestino, como por ejemplo la granadilla, la pitaya, la papaya. Entonces, ahí pues tratamos de acompañar también a esa familia, vigilar también esas deposiciones. Al principio puede ser normal que ocurra, pero lo importante es que vamos a vigilar cómo están esas deposiciones, la consistencia, y ya, digamos, si hay indicación de algún medicamento como tal, pues se podrá formular, pero eso sí, no eviten colocar supositorios, automedicar a los niños, porque realmente esto debe ir de la mano también de un profesional de la salud.
Exacto. Bueno, Vanessa nos está preguntando cuándo exactamente debo iniciar la alimentación complementaria, que su bebé tiene 6 meses de edad. Digamos que hay un rango para la introducción de alimentación. Entonces, no quiere decir que cuando los niños cumplen 6 meses exactamente ese día debemos iniciar la alimentación, sino que hay algunos niños que pueden iniciar antes y hay otros niños que van a iniciar unas semanitas después. Es decir, incluso después de los 6 meses uno se puede dar un tiempito porque hay diferentes características. Por ejemplo, que realmente el niño muestre interés por la comida es una de las que más tenemos en cuenta también, porque pues si ellos no muestran interés por los alimentos, podemos darnos una esperita un poquito más. También es el tema del peso, ¿cierto? O sea, que realmente el niño, dependiendo de ese peso, vamos a mirar si iniciamos esa alimentación complementaria, digamos, en qué rango alrededor de los 6 meses de edad. Si nosotros estamos con lactancia exclusiva, podemos irnos un poquito más allá, cerca de los 6 meses de edad, pero si nosotros estamos con fórmula desde los 4 meses, por ejemplo, 4 meses y medio, podemos iniciar esa alimentación complementaria si estamos viendo ya en el niño todo ese desarrollo y todas esas como ganitas de comer. ¿Sí? Entonces son diferentes variables, entonces no hay una edad exacta en particular, sino que miramos y evaluamos pues como diferentes aspectos en la familia. La leche de almendra se puede ofrecer al bebé. Digamos que si hace parte, pasa lo mismo que con las otras leches. A ver qué es lo que pasa. Por un lado, estas leches, mal llamadas leches, no son leches, ¿sí? Son bebidas vegetales, porque son elaboradas a partir de vegetales y como tal no son leches, son bebidas vegetales. Y no porque sean bebidas vegetales, digamos que son más sanas que las leches. Eso sí los estamos poniendo como si fueran iguales y en realidad no lo son. Eso por un lado, para que también tengamos nosotros como consumidores esa capacidad de hacer la diferencia entre qué realmente es una leche y qué no es una leche y que no son sustitutos. Y lo otro es que estas bebidas vegetales, digamos que el valor nutricional no está diseñado para cubrir los requerimientos de los niños de esa edad. Y pasa lo mismo que con la leche, es decir, no podemos sustituir una toma de leche materna por esta bebida vegetal o una toma de fórmula por esta bebida vegetal. No, pero si la vamos a incluir pues en alguna receta, por ejemplo, le voy a hacer unos pancakes, les voy a hacer unas trufitas de banano y llevan una cucharada de bebida de almendras, perfectamente la podemos ofrecer, ¿sí? De almendras o de... ¿Cuál es la otra que utilizan mucho? La de avena también, perfectamente, pero teniendo en cuenta que no son leche, sino que es una bebida vegetal de otra fuente. ¿Listo? Bueno, ya respondamos las últimas preguntas. Sandra pregunta, ¿es recomendable mezclar varias frutas en el mismo plato o mejor una sola categoría por plato? Pues tú podrías mezclar, lo que pasa es que en un comienzo, como estamos en el proceso de conocer los alimentos y vamos a colocar varios grupos de alimentos en ese plato, pues inicialmente será una sola, ¿cierto? Pero la idea es que poco a poco, en la medida que vamos avanzando, pues tú puedes ofrecer incluso varias frutas en el plato, o en uno de los refrigerios incluso pueden incluir frutas diferentes, pues no habría ningún problema. Bueno, hay otra pregunta y es, ¿cuál recomiendan como primer alimento para el bebé? En realidad no hay un solo alimento que sea recomendado para el bebé. O sea, yo creo que tradicionalmente la zanahoria lleva la corona, porque tradicionalmente la zanahoria, el pollo y la papa son con los que más inician esa alimentación complementaria, pero en realidad no lo hay. O sea, ustedes deciden con qué. O sea, lo importante es que sea un alimento natural y que se vayan por grupos. O sea, deciden, es más, le pueden dar aguacate como su primer alimento, fuente de grasa, fuente de calorías, es excelente, es blando, les va a facilitar muchísimo. Al otro día le pueden dar aguacate y papa, al otro día aguacate, papa y pollo, y así sucesivamente van incorporando, y miren que ahí ya estamos dando diferentes grupos, estamos dando grasa, estamos dando carbohidratos y estamos dando proteína, y empezamos a aumentar. Miren qué es lo que tienen en casa, cuáles son los alimentos que ustedes realmente conocen, que se sienten seguros, que manipulan, que son blandos, que ustedes pueden ofrecer lo que tienen ahí en casa, y empiezan con esos alimentos.
Sí, realmente, Caro, es el mensaje que nos quede también de este conversatorio es, estamos promoviendo la alimentación más natural para los niños, que realmente no necesitamos de muchos productos específicamente para los niños, realmente lo que consumen en casa es lo que más podemos dar también a sus bebés y realmente se trata que ellos aprendan justamente de esas costumbres familiares, que se integren en esa mesa familiar y que ese momento de comer sea un momento agradable, que ellos disfruten, que estreche vínculos afectivos entre mamá, papá y el hijo, e incluso si hay hermanitos también. Entonces, digamos que eso es como el gran mensaje de este conversatorio. Sí, en realidad, independientemente del método que se decida iniciar, si sea BLW, si es bliss, si es triturado o incluso si lo hacen mixto, tanto los sólidos como los triturados, realmente la base de la alimentación complementaria es la alimentación perceptiva, que ustedes puedan disfrutar del proceso en familia, que ellos se sientan incluidos en el momento familiar, que puedan aprender, que puedan explorar diferentes sabores, diferentes texturas, que los alimentos que le ofrezcamos realmente sean alimentos saludables, que nosotros podamos comprar fácilmente en nuestro hogar y que sean para nosotros fáciles de manipular. También es una invitación para que ustedes como familia empiecen a evaluar sus hábitos de alimentación. Siempre la alimentación infantil es una oportunidad para ustedes en el hogar mejorar esos hábitos de alimentación, porque les va a hacer un llamado a conocer frutas, verduras, grasas diferentes, que no nos quedemos solamente con el aceite y el aguacate, sino que empecemos a explorar semillas, ajonjolí, chía, linaza, etcétera, mantequillas de frutos secos, empecemos a explorar alimentos nuevos para que realmente sea una variedad y sea un disfrute de alimentación en familia. Incluso, Caro, es una oportunidad muy bonita porque muchas mamás, hasta papás, también se involucran en la preparación como tal. De pronto no estaban acostumbrados a cocinar, pero esa gran motivación de tener un hijo que está empezando con sus alimentos los motiva justamente a volver a la cocina, a hacer preparaciones, a comer de lo mismo que está comiendo los niños. Entonces, que sea un plan realmente en familia y que estemos estrechando justamente esos vínculos y formando unos hábitos que van a perdurar el resto de la vida. Entonces, pues no, muchísimas gracias a todos por estar acá. Pues, Caro, siempre será un placer estar contigo. Muchísimas gracias y a todos una feliz tarde. Igualmente, Diana, y también para que nos sigan en nuestras redes, porque en las dos van a encontrar mucha información y van a encontrar recetas. Incluso una de las mamás nos estaba preguntando por el azúcar en el yogur. Hay yogur comercial que también venden sin azúcar y sin endulzantes. Y también lo puedes hacer en tu casa. Es muy fácil de hacer, no necesitas incluso el pasillo. Hay recetas tanto de 24 horas como de 48 horas. En la página de Caro Gómez encuentras la de 24 y en Nutriendo Mi Bebé encuentras incluso la de 48 horas. ¿Quién está de 48? Entonces, puedes encontrar diferentes recetas. Sí, así es. Bueno, una feliz tarde para todos y muchas gracias por esta oportunidad. Que tengan una feliz tarde. Chao, descansen.